saludándoles nuevamente a esta clase número 23 del seminario teórico. Vamos a continuar hoy con el tema la persona y su personaje aplicado al trabajo social. Ya hemos visto en la clase anterior los conceptos principales. Hoy simplemente vamos a dar algunos ejemplos, redondear un poco los conceptos, hablar de lo que llamamos ecuación comportamental, o en algunos momentos también conocida como ecuación dramática, en el sentido del comportamiento, y luego nos queda una sola clase, la clase 24, donde hablaremos específicamente del trabajo dentro del campo de la entrevista. Vamos a partir de analizar lo que llamamos ecuación comportamental, que ya hemos visto inicialmente, como decía, en la clase pasada. ¿Por qué ecuación comportamental y cuáles son los elementos que la integran? Porque nos preguntamos desde esta perspectiva teórica en qué consiste el comportamiento en cada momento. Si nosotros de pronto vamos a trasladar esto al campo de la entrevista, después la vamos a profundizar un poco más, como decía en la clase siguiente. Si nosotros analizamos cada uno de los momentos comportamentales del entrevistado, nos preguntamos por qué el entrevistado, y en general, por qué las personas actúan como actúan en cada momento, y visto desde una secuencia. Es decir, tenemos por un lado una secuencia comportamental que sería la película, para que se entienda, y por otro lado decimos, si esa película la detenemos en un fotograma, en una imagen, nos preguntamos por qué vemos lo que vemos, por qué el comportamiento concreto de manera sincrónica es lo que es. Allí entonces aplicamos la ecuación comportamental para entender qué cantidad de factores, tanto circunstanciales, es decir, sincrónicos, como los antecedentes, que sería lo diacrónico. Imaginemos una línea horizontal, o llamada también línea de abscisas, y determinadas verticales, que llamamos ordenadas. Entonces decimos, por un lado, hay una historia que va generando causa-efecto, y al mismo tiempo el efecto tiene una incidencia sobre la causa, es decir, retrospectiva, lo que podemos llamar una realimentación. Las causas, las nuevas causalidades son alimentadas por los efectos. Es decir, que hay una realimentación dialéctica en el comportamiento. Hago lo que hago porque antes hice otra cosa. Y si antes hice otra cosa y ahora hago lo que hago, esto me va a generar un nuevo comportamiento que es diferente al anterior. E inclusive diferente al anterior del anterior. Es decir, en lo que un investigador, un psicólogo social argentino, Enrique Pichon Rivière, llamó espiral dialéctica, una espiral dialéctica en el sentido de que gira permanentemente en distintos niveles ese comportamiento, pero además se va alejando del punto de partida. Es decir, que el comportamiento entonces gira siempre, pero al mismo tiempo que va elevándose respecto del punto de partida, también se va alejando horizontalmente, porque esa espiral se va abriendo como una suerte de embudo. En la medida que vamos alejándonos del punto de partida, el comportamiento se va modificando. Y esa modificación es una modificación que responde a una cantidad de factores que vamos a ver nuevamente. Y bien, entonces decíamos, cuando nos preguntamos por qué en el punto de intersección entre lo sincrónico, es decir, lo que yo observo ahora, y lo diacrónico, lo que venía de antes, lo que venía observando o no observaba porque yo recién llego, el comportamiento en ese punto
es la consecuencia de una serie de factores que llamamos ecuación dramática o ecuación comportamental, donde tenemos, como vemos allí, el concepto de persona de necesidad, al lado el concepto de personalidad, al lado el de personaje. Bien, como ven allí ustedes, el concepto de persona de necesidad ya sabemos que incluye toda una serie de características propias de la historia del sujeto, y dentro del concepto de persona de necesidad encontramos la autoestima, las creencias, la historia personal, la identidad global, es decir, la identidad de rol, la identidad de género, la identidad histórica, las necesidades más inmediatas, si la persona está cansada, si está alegre, si está triste, si está frustrada, es decir, y además cómo interpreta, cuál es el tipo de interpretación que hace sobre la realidad, los prejuicios, las creencias, la ideología, y por supuesto la estructura de personalidad, y si esa personalidad es una personalidad saludable o patológica. Todo eso entra dentro de lo que llamamos persona de necesidad. Luego vemos que hay un signo matemático que es mayor que nos lleva al concepto de personalidad. ¿Por qué mayor que? Porque lo que estamos tratando de indicar con ese signo matemático es que la persona de necesidad está antes de la estructura de personalidad, es decir, que la condiciona, la está condicionando. A su vez, obviamente la personalidad tiene una incidencia en la resolución de esas necesidades, pero esas necesidades influyen en el comportamiento, es decir, en cómo se muestra la personalidad. No es que la modifique, simplemente que históricamente la persona antecede a la personalidad desde el punto de vista cronológico. Entonces, luego la personalidad tenemos tanto la estructura como el estilo. La estructura y el estilo entonces a su vez condicionan el comportamiento del personaje de rol. El personaje de rol sabemos que tiene que ver con los requerimientos sociales que hace tanto una organización como el entorno social para que esa persona se comporte de determinada manera en función de su rol. Es lo que se llama expectativa de rol. Es decir, si voy a una tienda a comprar algo, me atiende un vendedor, el vendedor en ese momento está asumiendo un rol y yo tengo la expectativa que actúe ese rol, es decir, que actúe desde el rol de vendedor, no desde cualquier otro rol, porque quizá además él es padre o quizá en los fines de semana se dedique al tenis, pero yo no voy al lugar no espero que él se comporte como un jugador de tenis, ni como padre, que se comporte como vendedor. Eso es lo que se llama expectativa de rol, aunque resulte una obviedad. En el denominador de esta ecuación encontramos lo que llamamos la situación. La situación condiciona el comportamiento global de los tres factores superiores, los tres factores que están en el numerador, es decir, la persona de necesidad, el estilo de personalidad y obviamente la estructura que está por debajo del estilo y el comportamiento del personaje. Esos tres factores van a comportarse de manera distinta, van a incidir de manera distinta, se van a articular entre ellos de manera distinta en función de la situación. Porque si el vendedor, en función de su personalidad, supongamos que esté cansado, pero su personalidad justamente hace que ese cansancio no se note, no lo exprese, no lo transmita, y a su vez esa personalidad la aplica al momento de la venta, es una persona convincente, extrovertida y demás. Pero si en ese momento que la situación es una situación normal dentro, es decir, sin ninguna novedad que pueda inquietar dentro de la tienda, pero si de pronto alguien dice ha habido un cortocircuito y hay olor a quemado,
Esa es una situación contingente que obviamente es una alarma, y entonces el comportamiento cambia. Seguramente el vendedor dejará de hablar de la venta y tratará de ver qué es lo que está pasando, y el comprador lo mismo. Es decir, la situación contingente modifica el comportamiento. Obviamente, si la personalidad es patológica y niega la realidad, o es una personalidad psicótica, probablemente o interprete delirantemente lo que pasa, o lo niegue y siga como si nada pasara. Eso no es lo esperable en una personalidad saludable. Bien, luego tenemos que la situación puede ser contingente, o sea, sincrónica, algo que hasta hace un minuto no pasaba y ahora pasa, o una situación permanente, que puede ser también transitoria, pero estable. Supongamos, dos ejemplos. El vendedor está un poco conflictuado con su trabajo porque le pagan poco. Es una situación estable, no es que varíe de día en día. Eso está condicionando su historia personal y probablemente condicione la expresión, el comportamiento de rol. Probablemente depende de la personalidad, desde luego. Esa es una situación estable. Una situación contingente, sincrónica, no estable, sería, aunque digamos transitoria, pero en lo que podemos llamar una contingencia estable, es decir, que no va a durar siempre, pero que no es algo sorprendente, es que se haya cortado la luz a la mañana y la venta siga, y en algunos lugares han puesto un farol para iluminar. Entonces, esa es una situación que no es permanente, pero tampoco es una situación sorprendente. Entonces, allí tenemos las dos diferencias, en lo que es una situación permanente y estable, una situación estable pero no permanente, y una situación contingente, es decir, que sucede de pronto, en la inmediatez, como decíamos el ejemplo del cortocircuito. Bien, la resultante entonces de todos estos factores da como resultado un comportamiento concreto en un momento concreto. Esto es lo que se conoce como ecuación o resultado de la ecuación comportamental. Bien, para finalizar, vamos a aplicar este modelo teórico de la ecuación comportamental a un momento concreto, el momento en donde el trabajador social toma contacto con el destinatario de su trabajo, una entrevista, por ejemplo, o simplemente una observación, como observador no participante, una observación de campo, etc. Entonces, lo importante es tener en cuenta siempre que el comportamiento es un equilibrio entre todos estos factores, y además, cuando nosotros estamos frente al entrevistado en una situación, como dijimos en algún momento, que es sin duda artificial, pero producto de un consenso, de un acuerdo, donde el entrevistado acepta ser entrevistado por el entrevistador, nosotros, como técnicos, como observadores, como partícipes de esa relación de entrevista, tenemos que estar siempre, además de la observación, siempre atentos a observar y detectar ese juego de avances y retrocesos, es decir, dónde predomina el personaje y dónde el personaje se va, digamos, diluyendo o retrocede para que aparezca en todo caso la persona. Es decir, hay un movimiento a lo largo de la entrevista y a lo largo de cualquier relación entre dos personas, donde los personajes sociales al principio anteceden y la persona se oculta detrás del personaje. Con el transcurso de la entrevista y el aumento de la confianza, por momentos la persona, digamos, avanza y el personaje retrocede. En ese movimiento de avances y retrocesos del personaje y la persona, donde cuando predomina el personaje hay como una máscara, es decir, se actúa desde lo, digamos, socialmente correcto y esperable, y cuando retrocede el personaje y aparece la persona,
se actúa desde la intimidad, desde la veracidad del ser persona, lo cual no quiere decir que sea incorrecto, pero a veces hay una autocensura en decir lo que se piensa o en hablar de cuestiones que nos alejan del personaje, pero nos acercan a nuestra condición de persona. Por ejemplo, si uno va a un comercio en demanda de un producto, es infrecuente que lo primero que nos diga el vendedor es: uy, la verdad que estoy muy cansado. Eso tiene que ver con la persona, pero no con el personaje. Por supuesto, cuando aparecen los diálogos informales o cuando el cliente ya es una persona conocida, se da justamente ese contacto informal, donde lo primero que aparece es dos personas conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Qué calor! Sí, tremendo. Y la verdad que estoy muy cansado, anoche dormí mal. Bueno, ¿por qué? Porque ya hay una confianza. Esa confianza tiene que ver con la habitualidad, con el conocimiento del otro, el vecino, el cliente frecuente, etcétera, etcétera. Entonces, ese movimiento de avances y retrocesos de la persona y del personaje está articulado y controlado por el estilo de personalidad, básicamente, que es como el regulador de esos avances. Cuando hay una personalidad mucho más extrovertida, facilita la aparición de la persona y el retroceso del personaje. Cuando hay una personalidad más rígida, más introvertida, una personalidad controladora, lógica, es probable que el personaje esté más adelante que la persona en este movimiento. Y por supuesto está todo entornado en relación también al feedback, es decir, la percepción que uno tiene de la percepción que el otro supuestamente tiene de mí. La famosa pregunta: ¿cómo me ve el otro? ¿Me verá como yo quiero que me vea? ¿Me está viendo como yo quiero que me vea? Por eso, en las personalidades normales, o que no son demasiado egocéntricas y narcisistas, hay una permanente decodificación del diálogo con el otro y hay un constante reacomodamiento del discurso en función de lo que percibo o creo percibir de lo que el otro percibe de mí. Algo así como: lo que estoy diciendo me parece que le está cayendo mal, o me parece que no me explico bien, o ¿qué he dicho recién? Quizá no convenga haber dicho lo que acabo de decir. Entonces hay un constante reacomodamiento en relación a la percepción del otro. Esto es absolutamente normal. De la misma manera como se aprende socialmente a hablar y luego escuchar al otro, a preguntar y a responder, y no una superposición donde los dos hablan y ninguno se escucha, cosa que ocurre en dos personalidades muy egocéntricas, muy narcisistas y muy extrovertidas, donde hablan de manera superpuesta y ninguno escucha al otro en realidad. La expectativa por el turno para poder hablar, muchas veces en personas egocéntricas, simplemente se espera para poder decir su propia verdad, pero no se escuchó la verdad del otro. Esto es muy común en ese sentido, a partir de los prejuicios, las creencias y demás. Por eso el diálogos, que quiere decir hablar a través de una relación de dos personas, día es a través en realidad. El diálogo tiene que ver con la posibilidad de escuchar al otro, evaluar lo que el otro dijo, tomar conciencia de la postura del otro o de la afirmación del otro, hacer un juicio en relación a si estoy o no de acuerdo, e inclusive si es o no creíble lo que el otro dice, y luego poder decidir si digo lo que yo pienso, si contradigo, si reafirmo, si vale la pena o si es pertinente que dé mi opinión o simplemente no hace falta darla, escucho la opinión del otro. Es decir, una cosa es el diálogo en sí mismo y otra cosa es la polémica, que viene justamente de la raíz polemos, que es el conflicto, la guerra entre dos, la discusión. No, yo no estoy de acuerdo con lo que decís, eso que vos decís es inexacto, y entonces voy a tratar de conculcar la palabra del otro para imponer la mía.
porque el otro resiste a mi propia palabra. Bueno, todo eso tiene que ver con la dinámica donde la persona y el personaje juegan permanentemente, avanzando y retrocediendo. Bien, los invito a ver ahora un breve vídeo de cierre grabado hace algunos años en la Universidad de Murcia en una conferencia sobre este tema, el tema de la persona y personalidad en el contexto organizacional. Es una síntesis de 7 minutos. Pues vais a asistir a la conferencia del profesor don Alberto Jesús Farias, que es un profesor invitado de la Universidad de Murcia. Lo tenemos desde hace algún tiempo en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, trabajando y colaborando con el profesor Tomás Izquierdo Rus, que tengo aquí a mi derecha, y el tema sobre el que vais a trabajar esta mañana y sobre el que va a versar la disertación de esta mañana va a ser precisamente personalidad, desempeño y elección vocacional de los estudiantes universitarios. Gracias y bienvenido. Gracias, Tomás. De la personalidad de cada uno al momento no solo de elegir una determinada actividad laboral, una determinada carrera, ustedes la han elegido, aquí están, seguramente todos ustedes terminarán, egresarán, algunos quizás, como me ha pasado a mí en algún momento de mi vida, a lo largo de la carrera dude acerca de si era la profesión o la carrera que habían querido elegir, si hubieran elegido otro. Una elección siempre implica dejar algo para tener otra cosa, es decir, no podemos hacer todo juntos, de manera tal que cuando uno elige algo, nunca está completamente seguro hasta un tiempo después que lo que ha elegido sea realmente lo mejor. Pero de lo que se trata es que si no accedemos, y esto va muy en relación no solo con los coordinadores de equipos, con los jefes, con los docentes, con los profesores, si no llegamos primero a la persona, que somos cada uno de nosotros, nunca vamos a poder llegar al personaje que cada uno representa. En este momento, por ejemplo, que estamos aquí, ninguno de nosotros tiene conciencia cuántas instituciones nos están atravesando, nos están condicionando para que estemos aquí sentados. Yo la primera pregunta diría, ¿por qué están ustedes aquí escuchando lo enormemente aburrido o enormemente interesante que estoy diciendo? Seguramente muchos de ustedes me contestarán, y porque Tomás nos dijo que viniéramos, porque era muy importante que viniéramos. Más allá de eso, ustedes están aquí fundamentalmente porque son parte de una organización, y esa organización es la Facultad de Educación dentro de la Universidad de Murcia. Es decir, estamos aquí desde nuestro rol. El comportamiento que cada uno de nosotros tiene está condicionado por el rol que apunta a esto. De lo que se trata es de que muchas veces el contexto en el que estamos nos hace desaparecer a nosotros como personas. El que viene es el profesor, el que viene por allí, el que se sienta por allí es el alumno o es el estudiante. No me gusta decir alumno, yo lo dije en una charla el año pasado, porque la etimología de la palabra alumno es sin luz. Alumen, es decir, el que no tiene luz. Y justamente los estudiantes tienen una enorme luz interior, que es justamente aquella que nosotros tenemos que detectar como profesores, como orientadores, como tutores, para poder potenciar. Y esta es la esencia de la educación. Educar significa sacar lo que uno tiene dentro, y lo que uno tiene dentro es la propia personalidad. Y el modelo con el que trabajamos es justamente ese. Es decir, en cada uno de nosotros existen dos aspectos, uno que llamamos factor humano y otro que llamamos recurso humano. El factor humano tiene que ver con la persona que somos, con la persona que somos, y que incluye el estilo de nuestros afectos, nuestras creencias, nuestras familias, nuestras necesidades biológicas, la necesidad de ser reconocidos, la necesidad de ser comprendidos, de ser queridos, es decir, la interacción que todo el mundo necesita desde el punto de vista afectivo y desde el punto de vista de sus necesidades.
Y por otro lado, todos somos personajes de rol, es decir, todos cumplimos algún tipo de personaje, sea laboral, sea familiar, sea cultural. Y en el medio, fíjense, está la personalidad. La personalidad que ahora vamos a ver un poco de qué hablamos cuando hablamos de personalidad. La personalidad, la persona, el personaje y la situación. Estos son los 4 factores, digo 3 que son 4 porque es como la historia de los mosqueteros, ¿no? Un concepto complejo en psicología que ya tiene cerca de 100 años, que ha sido muy polémico, hay autores que incluso sostenían que era un concepto insostenible, que la personalidad no existe, etcétera, etcétera. Bueno, sí que existe como comportamiento, digamos, ¿no? No como esencia, pero sí como comportamiento. Es una construcción histórica que tiene que ver con lo heredo constitucional, es decir, con lo biológico y con las primeras experiencias durante los primeros años y con luego los años posteriores, y en teoría y en la práctica no se termina de definir sino hasta muy avanzada la adolescencia. Frente a las circunstancias cotidianas tiene 4 maneras de... Nuestra adaptación puede ser activa, pasiva, deficitaria o confrontativa. Nuestro personaje, por ejemplo estudiante, por ejemplo empleado, o lo que fuera, o profesor, se apodera de nosotros y nosotros como personas desaparecemos, es la telefónica que me contesta como una máquina y yo digo, yo quiero hablar con una persona. Esto se llama automatismo de rol. Es el pasivo, la persona desaparece, hace todo lo políticamente correcto, pero no es nadie, no hay nada detrás de eso. Detrás de la máscara no hay nada. El discrecionalismo es la situación contraria. Yo voy a disfrazarme de estudiante, de profesor, de político, de médico, de lo que fuera, para usarlo en mi propio beneficio. Voy a usar las organizaciones, las instituciones, las situaciones en mi propio beneficio. Hago como que vendo, hago como que curo, hago como que enseño. El estilo funcionalista de rol, que es donde la persona y el personaje no se anulan mutuamente, sino que se potencian. ¿Esto qué quiere decir? Que mi trabajo me enriquece como persona, y yo como persona soy capaz de enriquecer el trabajo. Y porque las organizaciones a veces confunden desempeño con competencia. Y cuando una persona está funcionando mal, dicen es un inútil, es un vago, no sirve. Nunca dicen, ¿qué pasará en el sistema de trabajo que hace que esta persona esté funcionando mal? Si tienes un sueño, debes protegerlo. Que nadie te diga que no puedes hacer lo que tú quieres hacer. Con esto damos por finalizado entonces esta clase 23 y nos reencontramos la próxima semana para la clase de cierre del seminario teórico. Gracias.